Un mensaje resonó por las calles de Israel, pero nadie quería escucharlo. Un hombre sencillo, sin linaje profético, se levantó contra los poderosos, denunciando la corrupción, la explotación de los pobres, la idolatría y la religiosidad vacía. ¿Quién era este valiente hombre? Amós, el profeta que desenmascaró la corrupción del poder. Amós era un pastor en Tecoa, lejos de los grandes centros religiosos de Israel. Elegido por Dios, confrontó a toda una nación con sus profecías y advertencias. Amós, un sencillo pastor del pequeño pueblo de Tecoa, lejos de los grandes centros religiosos de Israel, fue llamado por Dios para enfrentarse a toda una nación. Mientras el reino de Israel disfrutó de gran prosperidad bajo el reinado de Jeroboam I, la verdad detrás de la fachada era la corrupción, la explotación de los pobres y la idolatría desenfrenada. Los ricos acumulaban tierras y bienes a costa de los campesinos endeudados, mientras los jueces aceptaban sobornos. La religión se había convertido en un juego de intereses, con altares paganos erigidos junto a templos dedicados al Señor. Amós no dudó en denunciar esta impactante realidad, exponiendo las injusticias sociales y espirituales que permeaban la nación. Amós también denunció la inmoralidad religiosa que permeaba a Israel. Los templos, en lugar de ser lugares de arrepentimiento y adoración sincera, se habían convertido en centros de hipocresía. Los sacerdotes aceptaban sobornos y fomentaban prácticas que mezclaban el paganismo con el culto a Dios. El pueblo afirmaba adorar al Señor, pero al mismo tiempo seguía a otros dioses como Baal y Astoret. Se erigieron altares paganos junto a los templos dedicados al Señor, mostrando la dualidad de la fe israelita. Creían que podían agradar a Dios simplemente realizando rituales religiosos, sin cambiar su comportamiento diario. Pero Dios no se contentó con sacrificios vacíos, como lo declaró por medio de Amós: «Aborrezco y desprecio vuestras fiestas, aborrezco y desprecio vuestras fiestas, y vuestras asambleas solemnes no me huelen bien». Amós 5:21. La falsa religiosidad fue uno de los mayores problemas de esa generación, pues cantaban alabanzas, ofrecían ofrendas y participaban en celebraciones sin tener su corazón verdaderamente comprometido con Dios. Esta desconexión entre la práctica religiosa y la conducta moral fue una de las principales razones de la ira de Dios sobre Israel. Amós profetizó que la destrucción de Israel vendría repentina y devastadoramente. Sus palabras fueron como una advertencia para una nación que se consideraba protegida por Dios, pero que se dirigía hacia su propia ruina. El profeta denunció la explotación de los pobres, la corrupción de los ricos y la idolatría generalizada. Expuso los pecados que todos pretendían no ver, cortando profundamente la falsa seguridad del pueblo. Amós no trajo un mensaje agradable. Sus palabras eran afiladas como una espada, revelando la verdad detrás de las apariencias. Se enfrentó a los líderes religiosos y políticos, señalando las injusticias que permeaban la sociedad. La profecía de Amós no fue solo una advertencia, fue una sentencia ineludible. El juicio divino estaba a punto de caer sobre Israel y nada podía impedir el cumplimiento de las palabras del profeta. Amós profetizó que la invasión de Siria traería consecuencias devastadoras para Israel. Advirtió que el pueblo sería conquistado y llevado cautivo, sufriendo a manos de un enemigo implacable. La profecía se cumplió unos 30 años después, cuando el imperio asirio invadió Israel, destruyó sus ciudades y exilió a su pueblo. Además, Amós también anunció una terrible hambre de la palabra del Señor, indicando un tiempo cuando el pueblo buscaría respuestas espirituales y no las encontraría. Esta escasez espiritual sería más angustiosa que el hambre material, ya que revelaría la ausencia de la presencia divina. A través de estas profecías, Amós advirtió de las consecuencias inevitables de la desobediencia y el alejamiento de Dios. Amós enfrentó una fuerte oposición y resistencia por parte de Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías representaba la religión oficial del reino y estaba directamente vinculado al rey Jeroboam I.
Al darse cuenta de que las profecías de Amós amenazaban el orden establecido, Amasías distorsionó el mensaje del profeta y trató de convertirlo en enemigo del rey. Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no soportará todas sus palabras. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no soportará todas sus palabras. Amós 7:10. Además, Amasías trató de intimidar a Amós, ordenándole que fuera a profetizar en Judá y ya no en Betel, ya que este era considerado el santuario del rey y la casa real. Entonces, Amasías dijo a Amós: Ve, vidente, y huye a la tierra de Judá, y come allí pan, y profetiza allí. Pero de ahora en adelante no profetizarás en Betel, porque es santuario del rey y casa real. Amós 7:12-13. Sin embargo, ante las amenazas y la presión, Amós respondió con firmeza y autoridad. Dejó claro que no era profeta por voluntad propia o por pertenecer a alguna escuela profética, sino porque Dios lo había llamado directamente a esa misión. Amós pronunció una profecía específica contra Amasías, revelando que su esposa se convertiría en una prostituta en la ciudad, sus hijos e hijas caerían a espada, su tierra sería dividida y él mismo moriría en una tierra inmunda. Ahora pues, escucha la palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y vuestra tierra será repartida por parentela, y moriréis en tierra inmunda, e Israel será ciertamente llevado cautivo de su tierra. Amós 7:16-17. El enfrentamiento entre Amós y Amasías nos enseña que la verdad divina siempre enfrentará resistencia por parte de aquellos que prefieren mantener sus intereses personales por encima de la voluntad de Dios. Amós, incluso, frente al juicio inminente sobre Israel, trajo un mensaje de esperanza y restauración. Mientras sus profecías denunciaban los pecados y la corrupción del pueblo, también proclamaba la fidelidad y la misericordia de Dios hacia aquellos que permanecían fieles. El profeta anunció que se preservaría un remanente, un grupo de personas que se arrepentirían y regresarían al Señor. Esta promesa de restauración no se limitaba solo a la reconstrucción política o territorial de Israel, sino que apuntaba a una profunda restauración espiritual. Amós reveló que Dios reconstruiría el tabernáculo caído de David, simbolizando la restauración de la verdadera adoración a Dios. Además, el profeta declaró que habría un tiempo de abundancia y bendición para el pueblo fiel, cuando la cosecha sería tan abundante que las montañas dejarían caer vino dulce y las colinas se derretirían. Esta poderosa visión no solo trajo consuelo a los justos, sino que también señaló la inquebrantable fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Incluso en medio del juicio y la disciplina divinos, Amós nos recuerda que la misericordia de Dios siempre prevalece para aquellos que lo buscan sinceramente. Amós, al final de sus profecías de juicio sobre Israel, trajo un mensaje de esperanza y restauración. Él profetizó que a pesar de la inminente disciplina divina, Dios no abandonaría completamente a su pueblo. En un acto de misericordia y fidelidad a la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, el Señor declaró que restauraría el tabernáculo caído de David. Esta promesa no se limitaba solo a la reconstrucción política o territorial de Israel, sino que apuntaba a una profunda restauración espiritual. Amós imaginó un tiempo en el que se restablecería la verdadera adoración a Dios, trayendo consigo una renovación espiritual para el pueblo fiel. Además, el profeta anunció un período de abundancia y bendiciones para aquellos que permanecieran firmes en la fe. La cosecha sería tan abundante que las montañas destilarían vino y las colinas se derretirían de prosperidad. Esta poderosa visión no solo trajo consuelo a los justos frente al juicio inminente,
sino que también reveló la inquebrantable fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, incluso en medio de la disciplina divina. Amós advirtió sobre el peligro de la fe superficial y la tendencia a confiar en la religiosidad externa, en lugar de cultivar una relación genuina con Dios. Denunció la hipocresía religiosa, donde la gente participaba en rituales sin un cambio interior real. El profeta destacó la importancia de vivir una vida conforme a los principios divinos, enfatizando que Dios valora la justicia, la misericordia y la santidad por encima de las prácticas religiosas vacías. El mensaje de Amós resuena hasta el día de hoy, cuestionando si buscamos a Dios sinceramente o solo mantenemos las apariencias. Su advertencia nos desafía a examinar nuestro corazón y nos recuerda que la verdadera fe va más allá de tradiciones y ceremonias, requiriendo entrega total y transformación interior. Amós, un profeta valiente e incansable, enfrentó la oposición y resistencia de aquellos que preferían mantener sus intereses personales por encima de la voluntad de Dios. Su mensaje resonó por las calles de Israel, denunciando la corrupción, la explotación de los pobres y la idolatría desenfrenada. Incluso ante el juicio inminente sobre Israel, Amós no dudó en proclamar la verdad divina. Advirtió de las consecuencias devastadoras que vendrían si el pueblo no se arrepentía de sus pecados. La historia de Israel en los días de Amós sirve como un poderoso recordatorio de que Dios es paciente, pero su juicio es real. Las advertencias del profeta resuenan hasta el día de hoy, cuestionando si estamos viviendo una fe genuina o solo manteniendo las apariencias. Reflexionemos sobre las lecciones que nos dejó Amós y busquemos una vida conforme a los principios divinos. Amós nos enseña que la fidelidad y el coraje para permanecer fieles a Dios, incluso en medio de la oposición y la corrupción, son fundamentales. Él representa un ejemplo de cómo un individuo sencillo, sin grandes títulos ni posiciones destacadas, puede ser utilizado por Dios para proclamar su mensaje. La historia de Amós nos desafía a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la obediencia, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Sus profecías no solo denunciaban los pecados del pueblo, sino que también señalaban la justicia y la misericordia de Dios. Sigamos el ejemplo de Amós siendo una voz profética en medio de la injusticia y permaneciendo firmes en la fe, incluso ante la adversidad. Si quieres saber más sobre historias bíblicas y sus significados actuales, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Que aprendamos de los errores del pasado para no repetirlos en el presente. Que las lecciones dejadas por Amós resuenen en nuestros corazones, desafiándonos a vivir una fe genuina y comprometida con Dios.